Vamos a dar por inaugurado este segundo ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional Arte e Inteligencia Artificial, fragilidad de los artistas visuales ante la inteligencia artificial generativa, reflexiones en diálogo. El día de hoy nos acompaña desde el hermano país de México el maestro Carlos Gutiérrez Terán, el doctor Juan Granados Valdés y además el doctor Enrique Jesús Rodríguez Barcenas. Para el directorio del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, colaboradores en el Perú y en el extranjero, siempre es un altísimo honor, es un privilegio académico, intelectual, contar con la participación de tres maestros, amigos mexicanos, hombres académicos, hombres intelectuales que constantemente están en la cátedra universitaria, investigando, escribiendo y publicando, y siempre con mucho grado y con mucho placer poderles escuchar. Cedo la palabra a ustedes, maestros. Por favor, pueden dar inicio a esta maravillosa presentación. Oh, muy bien. Pues si me permiten, me gustaría comenzar esto justo, pues recordando que eh, los tres colegas aquí reunidos, pues trabajamos en la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, acá en México, y por supuesto agradecemos y a nombre de la facultad, de nuestro director y de la comunidad que pues se nos invite, se nos permita participar con el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital en estas charlas, en estos ciclos de conferencia y más en este tema o con este tema, pues que resulta muy actual, sobre todo porque eh, nos han llegado, se nos han venido encima, por decirlo así, y en particular para los artistas, en específico aún más para los artistas visuales, se nos han venido encima las inteligencias artificiales generativas. De hecho, la idea de origen es de Carlos, si no me equivoco, y si me equivoco, pues ya me dirán, pero justo porque Carlos tiene esta doble formación. Él estudió música, sabe mucho de tecnología, pero también terminó la carrera en artes visuales y se percata en su convivencia, lo mismo que el doctor Enrique, en su convivencia con los estudiantes más jóvenes, que están sintiéndose vulnerables frente a las posibilidades productivas de las inteligencias artificiales generativas. Entonces, pues, platicando al respecto, tratamos de reflexionar en conjunto este, sobre el asunto y sobre ello quisiera leer. Es un texto muy breve para abrir apetito y para dar paso a mis colegas. Bueno, ¿qué expectativas? Bueno, el tema es este, el de la fragilidad de los artistas visuales ante la inteligencia artificial generativa. ¿Qué expectativas, preguntaría yo en principio, tienen de su futuro profesional los estudiantes de artes visuales? Yo diría lo siguiente. En principio, los estudiantes de artes visuales están estudiando una carrera. Terminarla y titularse les dará un título que los acreditará como licenciados, les da la licencia para, pero no exactamente como artistas, diría yo. Eso se consigue con los años, con la experiencia, con el trabajo, con las exposiciones, con el desarrollo de un estilo propio, etcétera. La licencia, los estudios les dan las tablas, como diríamos también con la metáfora teatral, etcétera. Profesionistas, egresados o con título aún deben ganarse, diría yo, el título de artistas. La IA generativa de textos, incluidos los poemas, y ahora con lo que nos comenta de los cuentos, las imágenes visuales y las melodías, si los profesionistas de las artes solo produjeran textos, imágenes o melodías, bien podría quitarles el trabajo aún antes de tenerlo. Lo que estoy diciendo es que, bueno, precisamente si se redujera lo propio, la esencia de los artistas a a solo producir textos, a solo producir imágenes, a solo producir melodías. Bueno, pues las inteligencias artificiales nos muestran que pueden hacerlo mucho más rápido, en algunos casos, quizás hasta mejor. Esto.
Pero si fuera ese el caso y si a eso se redujera el trabajo del artista, sí, efectivamente, no necesitamos más que algo que haga eso, que haga imágenes, que haga textos. Pero la inteligencia artificial generativa no hace nada por cuenta propia, requiere de la instrucción. Quien la instruye quizás solo persiga fines comerciales. ¿El artista persigue fines comerciales nada más? Pensaba yo. Mm, Pero los artistas en formación o no, no solo producen ni solo persiguen fines comerciales. La clave está en el no solo. Es como cuando hace tiempo me decían algunos estudiantes que tuve cuando les preguntaba qué era investigar y respondían que pues investigar era buscar. Yo les respondía que el Google en ese sentido es un mejor buscador, el mejor buscador que tenemos a la mano si gustan. Luego el Google debería ser el mejor investigador, pero no ese es el caso. El Google no busca, además, porque sí, no tiene la intención de hacerlo. Tenemos que solicitárselo, dar una instrucción. Lo hace según la solicitud. Entonces el investigador no solo busca. La investigación no es solo no solo buscar. Entonces, ¿cuál es la perspectiva laboral de los estudiantes y los profesionistas de las artes visuales? ¿A qué se van a dedicar profesionalmente? ¿Qué empresa contrata artistas visuales? Seguía con estas preguntas, tratando de generar la reflexión para dar lugar al diálogo con los colegas. Escuelas privadas, podría decirse. O sea, van a dar clase o intentarán vivir de patrocinios y becas gubernamentales. Acá hay muchos programas, muchas convocatorias, incluso concursos a los cuales se inscriben nuestros artistas y que este, si son beneficiados, bueno, tendrán recurso para su producción. Si van a dar clases de artes, la inteligencia artificial generativa, me parece, no los afectará como artistas, sino acaso como docentes, que es un poco también lo que hemos visto últimamente en las noticias. Podría cambiar el esquema de enseñanza-aprendizaje en las escuelas, en las universidades, el que tengamos un asesor personal en cada una de estas inteligencias, etcétera. El profesionista de artes visuales ni solo produce, ni solo persigue fines comerciales, ni solo hace arte. No solo. Hace eso y hace otras cosas. Un artista visual puede ser bibliotecario, por ejemplo. En este caso, quisiera recordar el repositorio digital de la cultura artística del cual ya hemos hablado alguna ocasión. El repositorio, el REDK, es un conjunto de colecciones de objetos digitales para promover el cultivo de las artes. Los metadatos Dublin Core los propusieron bibliotecarios. Las colecciones digitales son como los acervos bibliográficos y pueden seguir parámetros semejantes. Pero el punto es que alguien que estudió artes visuales puede tener un contrato laboral en la universidad como bibliotecario. Cabe que haya dejado de pintar, pero podría vivir de su pintura. Según el cliché, no es imposible, pero sí muy difícil que el artista viva de vender su arte. Además, con eso del branding, lo que se vende es a sí mismo como marca. Miedo deberían tenerle a las redes sociales los artistas, no a la inteligencia artificial generativa, que en su estado actual es como los programas de diseño gráfico, esto es, que puede ser usada por casi todos, pero no significa que se lo haga bien, que se los use como exige la profesión. Hemos tenido también acá la experiencia de que a los diseñadores gráficos se los forma durante 4 años para que tengan capacidades al respecto, pero pues no deja de suceder que no tienen siempre las mismas oportunidades de trabajo porque el acceso a los softwares de diseño lo, es más o menos sencillo para muchos y que se las dan de diseñadores sin haber pasado por la academia. Y eso, bueno, tiene sus consecuencias. Las redes sociales, diría un amigo mío, son el diablo. Además de que se pierde mucho tiempo consultándolas, la exigencia tácita de actualizar el perfil o de hacerse de una identidad en ellas, desde ellas y con ellas, absorbe la vida y la inteligencia. Las inteligencias artificiales generativas son como las cámaras fotográficas. Todos podemos tener una, todos podemos tomar fotos, pero no todos somos fotógrafos profesionales, esto es, con saber, o sea, que sepamos lo que estamos haciendo. O sea, todos podemos generar, instruyendo a la inteligencia artificial, textos, imágenes visuales y melodías, pero no lo haremos bien, según las exigencias internas o propias de un texto, de una imagen visual o de una melodía. Entonces, me preguntaba,
con este contexto, ¿qué se sigue? Bueno, pues la inteligencia artificial es un instrumento. ¿Por qué? Pues porque se instrumentaliza. No porque sepa tomar y usar una palabra quiere decir que puedo hacerlo también con, perdón, no lo dije bien. No porque sepa tomar y usar una pala quiere decir que puedo hacerlo también como el albañil. Para usarla se requieren instrucciones. Ella misma requiere instrucción o programación. La inteligencia artificial generativa es una máquina. Un automóvil es una máquina. Requiere de un operador a quien lo maneje. Avanza porque se dispone su mecanismo por intervención del operador para que lo haga. Con la inteligencia artificial pasa igual. Esta es un auxilio. Ya Francis Bacon en su Novum Organum comenzaba diciendo que es natural del ser humano hacerse de auxilios físicos e intelectuales y con ello daba otra pista de lo que es la tecnología. En consecuencia, los estudiantes viven la contradicción de actuar como tecnófilos porque a diario cargan un teléfono inteligente y hacen la tarea con inteligencia artificial y de imaginar como tecnófobos porque proyectan un futuro en el que no tienen ya cabida, porque la inteligencia artificial hace lo que ellos creen que solo pueden hacer. O sea, no son frágiles, o yo pensaría que no. Quizás esquizofrénicos. Es como esa esquizofrenia de quienes viven y actúan dogmáticamente, pero piensan y creen como relativistas. Hay un cierto delirio. Creen que son reales sus alucinaciones. Las artes o usan o difunden o critican la tecnociencia. Lo común es que los tecnocientíficos solo vean, porque solo quieren eso, las dos primeras. Me refiero a que, y eso es una consideración que doy por la experiencia que he tenido en la convivencia específicamente con tecnólogos o tecnólogos, dejémoslo en eso, científicos que ven en las artes solo la oportunidad de que éstas usen los recursos para su producción artística o, en el peor de los casos, me parece, difundan el saber científico. No porque esté mal difundir el saber científico, sino porque olvidan esta tercera posibilidad que también tienen las artes, de cuestionar, de criticar, de notar los efectos adversos, los perjuicios que tiene algunas tecnos- tecnologías en la vida individual y social, etcétera. Bueno, se olvidan de esta tercera opción que tienen las artes o quieren pasar por alto la crítica. No les conviene. Los tecnocientíficos son en su rol como funcionarios y los quizás no solo en ella, sino a veces también fungen de ideólogos. Y por ideólogos quiero decir también instrumentos de un cierto aparato ideológico, el de la ideología dominante, el de la ideología en turno. Y las artes pueden ser críticas al respecto, y eso también pueden hacerlo los artistas, criticar. Si el doctor Enrique y un servidor hemos estado trabajando recientemente en un texto sobre una posible lectura de Benjamin, Horkheimer, Marcuse y Habermas, digo posible lectura de lo que dijeron respecto a la técnica, la tecnología, que hoy nos serviría como precaución, como advertencia. Y es justo más o menos lo que también diría yo puede hacer el artista. Es decir, no solo se trata de que haga, sino la intención con la que lo haga. Bueno, así pues, las artes a sus ojos, a los ojos de los tecnocientíficos, diríase en este mal sentido, están al servicio de la ideología usando y difundiendo las bondades de la tecnociencia. Pero sería bueno que los artistas tomen el papel de críticos serios. No solo usen la inteligencia artificial, sino también la usen críticamente o incluso la critiquen. Críticos no quiere decir necesariamente opositores, no quiere decir que por sistema se rechace. Críticos quiere decir ser capaces de poner en crisis, señalando alcances y límites, los usos que el poder hace de ello, usando incluso la inteligencia artificial en contra de sí misma. Bueno, nomás por no dejar la paradoja. Eh, la paradoja que tiene el asunto de que también veo que es otra posible eh, situación a la cual se nos pueda llevar de, pues ahora que también con las inteligencias artificiales, la productividad mejora. Si el artista hace uso de ellas y hace uso de las inteligencias artificiales
críticamente, es probable que se vuelva un mejor productor, pero a tan buen productor que va a llegar a cansarse, se va a perder en ello. En eso quizás sí radique cierta fragilidad o vulnerabilidad frente a estos nuevos instrumentos que hay que saber qué hacer con ellos. Y bueno, esa sería mi intervención y mi reflexión al respecto de la pregunta que nos planteábamos sobre la fragilidad de los artistas visuales ante la inteligencia artificial generativa. Pues adelante. Gracias. Doctor Juan Granados Valdés, a esta exposición brillante que usted nos está regalando, si me permite formularle una pregunta a lo que le estábamos escuchando, por favor. Adelante, gracias. Estas tecnologías, estas inteligencias artificiales, tienen un ropaje ideológico. En esto de ensayar y de escribir cuentos de ciencia ficción, escuché que siempre los escritos, siempre nuestros escritos, van acompañados de determinada ideología y determinada filosofía. ¿Qué dice al respecto? Cedo la palabra a usted, maestro Juan Granados Valdés. Sí, muchas gracias. Sí, en principio eh, tenemos voy a decirlo de la manera más sencilla que se me ocurre en este momento. Usamos los instrumentos con una intención, pero como nos enseñaron estos autores desde hace tiempo, incluido, y no lo mencioné, pero utilicé su terminología, me refiero a Luis Althusser, a veces no nos damos cuenta de que reproducimos la ideología dominante al producir y al reproducir, al usar. Reproducimos la ideología dominante cuando creamos humanamente cierto tipo de tecnología que va a servir para tal o cual cosa, pero también la re- reproducimos cuando la usamos, porque al usarla la aceptamos. Hay ¿qué ideología hay de fondo de las inteligencias artificiales? Alguna vez me tomé un rato ya ve que tenemos a la mano, eh, comenzó con ChatGPT, después vino Yu, después Gemini, después DeepSeek, Copilot, creo que también tenemos por allí alguna otra, pero creo que fue con Yu en particular que me puse a preguntarle insistentemente cuáles eran los valores morales que estaban detrás o en el trasfondo de las respuestas que me daba a las preguntas que hacía, sobre todo a la hora de casos como si tuviéramos que indagar cuáles han sido, por ejemplo, los peores artistas de la humanidad. La respuesta de la inteligencia artificial tenía que ver con que no se podía catalogar o clasificar o calificar a ninguno artista como peor o malo, porque todos artistas tenían este, sus alcances, tenían sus aspectos destacables, etcétera. Además, estaba mal, calificar a alguien de peor o de malo en ese sentido. Y me llamó la atención que me respondiera a eso y entonces empecé a preguntarle de por qué tenía esas respuestas, hasta que lo que alcanzo a recordar, porque ya se fue hace tiempo que hice ese ejercicio, la respuesta fue que sí, aceptaba que se respondía según los parámetros con los cuales había sido programada, bueno, había sido programada. Entonces daba por sentado, yo di por sentado, quizás ya no seguí la exploración, que quienes la habían programado tenían ciertos parámetros que reproducían las ideas vigentes en el momento y que nos impiden, digámoslo así, hablar mal de alguien. Pero bueno, es que resulta que no es que se hable mal de alguien en ese sentido cuando se pregunta por el peor artista o el peor pintor o el peor poeta, del cual sí hay noticia, de eso he encontrado alguna vez alguna nota, sino que hay estándares que deben cumplirse, criterios que deben alcanzarse para que puedan ser calificados como de culturalmente este, artísticos
¿no? Es un poco lo que a veces hemos tenido que lidiar con lo que tenemos, hemos tenido que lidiar en el repositorio, que fue una de las cosas que se nos señaló desde el principio. ¿Con qué criterio vamos a incluir las obras? ¿Con qué criterio vamos a incluir las obras que incluiremos en el repositorio? ¿Quién las va a evaluar? Entonces, bueno, nos dábamos por sentado que si iban a ser evaluadas y para ser evaluadas iban a tener que cumplir con ciertos requisitos, con ciertos criterios, pues había quien las tuviera que evaluar, etcétera. Entonces, lo que digo es lo siguiente, si las inteligencias artificiales responden en función de ciertos parámetros o ciertos estándares, están reproduciendo pues las ideas vigentes de quienes las programaron y los que los programaron pues trabajan para ciertas empresas y esas empresas pues tienen un lugar en el mercado y ese lugar en el mercado esto lo van a mantener o lo van a conseguir en la medida en que se promocione, etcétera. Entonces, sí, reproducen las ideologías dominantes. Me extendí demasiado en la respuesta, discúlpeme. Rafaela, a cuando usted respondía, coloca aquí, luego entonces la inteligencia artificial también es artista. Tuvimos hace poco un curso sobre inteligencias artificiales acá en México al que nos invitaron las autoridades universitarias y justamente se discutió el reconocimiento a los productos de la inteligencia artificial. Y de hecho quería compartir, pero no lo encuentro ahorita, no encuentro la nota a la mano, pero creo que se acaba de, de- de- de declarar que no se van a reconocer las inteligencias artificiales como autores. No, no lo son. No, porque no se los puede reconocer derechos. No son sujetos de derecho u objetos de derecho. Ah, creo que me lo mandó Carlos. A ver si es eso. Ah, sí, justo. Indautor. El indautor dice que justo el día de hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación en México determinó que las obras creadas por inteligencia artificial no pueden registrarse como derechos de autor en México. El derecho de autor es un derecho humano. Los humanos son los artistas, exclusivo de las personas físicas y vinculado a la creatividad y originalidad humana. Esta resolución además establece un precedente legal sobre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual acá en México. Justo es de hoy esta nota, y pues para responder a la pregunta, no, las inteligencias artificiales no son los artistas. Lo diría En desde el... México, en México. Ah, bueno, en México. Pido la palabra, Sí, maestro, a ver, pido la palabra. Yo le decía, cuando escribía el cuento de ciencia ficción, nosotros lo podemos hacer, todos los que estamos acá lo podemos hacer en diferentes medidas de calidad, de exigencia, de, de ciertos criterios. Pero también hay que ser sinceros, yo les digo, los que estamos en vivo ahorita, sí hay inteligencias artificiales que te van a construir cuentos de ciencia ficción para niños, tiene imperfecciones, tiene errores, no están humanizados, no detallan bien a los personajes, al principal, a los secundarios, no describen, no caracterizan bien a los personajes. Ahí las recomendaciones que me han mandado entre peruanos y extranjeros, hay que humanizarlos. Ellos me decían, textos, Daniel, más como instructivos. Recuérdense que la temática es sobre procesadores, diodos, transistores, que los convertimos en super diodos, super transistores, super microprocesadores, y buscamos la relación con Daniel y con Alejandro, cómo entablan una relación y cómo realizan ese proceso de aprendizaje para los que se acercan a los componentes electrónicos, a las arquitecturas. Pero algo que le puedo decir, maestro Juan Grados, así como que hay poetas, hay gente que se dedica a escribir cuentos de ciencia ficción, lo que al día de hoy no podemos negar, que hay herramientas de inteligencia artificial que sí te hacen un cuento, no a una exigencia de un 100%, pero por lo menos sí te hacen un cuento de ciencia ficción. Eso sí no podemos negar. Y que mañana, más adelante, 3, 4 años, muchos de nuestros ensayos, muchos de nuestros artículos, muchos de nuestros proyectos, muchas de nuestras tesis, vamos a requerir muchas de estas herramientas. Cedo la palabra a usted, maestro Juan.
Sí, sí, gracias. No tengo dudas respecto a eso. Eh, Vamos, sería muy poco sincero de mi parte no decir que he explorado, he estado también experimentando con las posibilidades eh, de producción de texto de algunas de estas inteligencias artificiales en sus versiones gratuitas. Pero en lo que cual quisiera insistir es que sí, las inteligencias artificiales nos van a dar la oportunidad de producir, en este caso, como comenta, cuentos con una intención que dirijan a la instrucción de niños respecto a transistores, etcétera, pero no lo harían por cuenta propia. Ah, nunca. Exacto. Está la mano, la intervención, la Los, creación del hombre. la tiene que instruir, Sí, que pues sí. es allí donde está Ya, eso es nuclear. Ya, ahí, Doc, ahí, por favor, quiero compartir con ustedes. Los que no se han suscrito al canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, suscríbanse al canal de YouTube. Entre esta semana, la arquitecta Fátima Barrera ha hecho subir un video. Ella nos acompaña en el instituto desde su creación, así como los tres grandes maestros que el día de hoy me acompañan. Vean su presentación de estos días, de estos 3, 4 días, arquitecta Fátima Barrera, su última presentación en relación al tema que usted está hablando, doctor Juana. Ella ha trabajado hace 2 años en el chat GPT en versión de pago, su agente de inteligencia artificial. Toda su formación, todos sus estudios en México, ella es de la UNAM, también del Centro de Complejidad, arquitectura, mecatrónica y se dedica a otros mundos maravillosos. Ella ha entrenado a su agente de inteligencia artificial y en ese entrenamiento ha encontrado sesgos, errores, el tema de la generación de prompts, de system prompt, el tema de la tokenización, ha hecho métricas, ha hecho mediciones y ha encontrado, ella en su video muestra toda la parte que ha desarrollado de sus laboratorios, le ha asignado el nombre de un matemático a su agente y ella muestra que no todo es color de rosa en el chat GPT versión el de pago, ya lo tiene hace 2 años, ¿ah? Yo les invito a que vean ese video. De lo que sí estamos seguros, que todavía el cerebro humano, la conciencia, la capacidad, la genialidad del hombre sigue todavía llevando por encima a estas inteligencias artificiales. En velocidad, en cálculos, en automatización, en digitalización, nos van a llevar una ventaja. En tiempo de análisis de un problema nos van a llevar una ventaja. Pero lo nuestro, originalidad, creatividad, eh, más allá de la otredad y cómo podemos ver a los otros, todavía nosotros somos los que creamos la cultura, maestro Juan. Lindas palabras, maestro, un bonito análisis. Siempre ustedes cuando nos acompañan nos dejan luego mucha madera para seguir analizando, meditando, pensando. Muchas gracias por esa maravillosa intervención, maestro Juan Granados Valdés. Muchas gracias a usted. Y pues le cedo la palabra a Enrique, adelante, para dar continuidad avanzar con estas reflexiones. Bien, pero voy a ser breve. Pues bueno, en continuidad, la verdad es que esto es más bien una transcripción de un diálogo, de una reflexión que hemos tenido tanto de manera personal y algunas a través de unas redes sociales. Y pues bueno, más bien precisamente algunas cuestiones ya se darán por entendido. Por ejemplo, a lo que ya refiere Juan, con eso de ganarse el título se referiría a un reconocimiento social. En la actualidad, una de las formas de ganarlo ya no es solo por lo que diga el gremio o las instituciones, sino también a través de las redes sociales digitales, que ganan su valor como imagen o es porque se vuelve imagen, marca por lo que reciben dicho reconocimiento. O sea, si bien lo que comentaba o se comentaba hace un momento respecto a esta posible injusticia en respecto a las redes sociales o lo que puede ser
la idea precisamente del branding. Hay que tener en cuenta que esto los artistas lo han aprovechado, las nuevas generaciones lo han estado sin necesidad de entrar a la universidad, lo están haciendo ya tal vez desde primaria, secundaria, subiendo sus dibujos, subiendo sus fotografías, sus estudios, etcétera. Es decir, inconscientemente, como en este pacto, en esta pauta de la ideología y la reproducción, ya está generando una imagen. Tal vez no sea a nivel profesional, porque eso sería la misión de la universidad, ayudarlos con técnicas y con conocimiento para mejorar este aspecto de la comunicación a nivel de diseño de su propia imagen, etcétera, pero inconscientemente ya han estado participando, aún sin ser profesionales, pero lo que sí se veía o se reconocen en esas imágenes, pues son sus rasgos o su intención artística. Lo que genera la IA o las supuestas IA son cosas que parecen textos, no nos dejemos engañar, incluidos los poemas. Son simulaciones que que los tomemos como tales o por tales es por el hecho de que están hechos de signos que provienen de la pragmática e imitan la sintaxis y la semántica. Carecen de significado en sí. Este aún pertenece al artista y al espectador, aunque está alienado, enajenado por ellos mismos. Cuando la tecnología de reproducción alcanza los mismos resultados de las producciones o reproducciones artísticas, las artes se liberan. La misión del artista, luego, es fenomenológica, es buscar la esencia del arte. Todos podemos generar textos o imágenes, incluso las IA. Pueden hacerlo a través de una instrucción, pero no todo texto o imagen es arte. Que lo reduzcamos a esto es que porque parecen arte. Las redes son son una manera de volverse marca imagen y esto también es parte de una operación artística de origen. Repito esto. Las redes son una manera de volverse marca imagen y esto también es parte de una operación artística de origen. En el caso a lo que estoy refiriendo es de Boris Groys, es un pues curador, filósofo alemán que ha estado pues siguiendo paralelamente este fenómeno de la tecnología y lo que ha pasado dentro del arte y la tecnología. Ya lo veíamos en algún momento con Benjamin, cómo hace alusión a que la tecnología de la reproducción de la imagen modificó a las artes, y en ese sentido, pues ha seguido sobre esa premisa, o sea, el que romanticemos y sigamos con ciertas ideas románticas del arte, pues es más bien producto de eso, ¿no? Del siglo XIX, más que estar al día con lo que está aconteciendo en el mundo del arte. De ahí que creamos que a quien vemos en una pantalla electrónica, por ejemplo, sea un artista. El uso de las IA nos vuelve más técnicos, operadores, hombres de máquina, ingenieros. Pero no todo ingeniero es ingenioso. El arte ah, hace del instrumento un medio, no un fin en sí mismo. El arte requiere del instrumento, pero está más allá de él. Es porque aún no se entiende la esencia del arte, ni su finalidad, ni sus posibilidades. La técnica hoy en día oculta el arte. Si las máquinas ya hacen imágenes como las que hace un artista o máquinas que hacen casas como las que usa un albañil, el oficio de ambos ha de remitirse a eso que hace de la imagen algo artístico y el albañil a lo que hace de la casa algo habitable. La esquizofrenia, de la que hablaba Juan, no es subjetiva, es cultural, es ideológica. Entre más necesitamos de las máquinas para vivir, o somos más susceptibles de ser sustituidos por ellas, más trabajamos. Las máquinas no nos han salvado de nada, nos han condenado a trabajar más en una sociedad de la superabundancia. Hasta ahí mi intervención. Continuaría Carlos, por favor. Maestro Enrique, por favor, Carlos, permíteme. Yo le digo a usted, maestro Enrique, yo me voy a poner a... Estoy en un grupo que nos pidieron que publicáramos artículos científicos. He utilizado herramientas de inteligencia artificial y he terminado mi artículo. Y cuando me han consultado si he utilizado herramientas de inteligencia artificial, sencillamente no los he utilizado. Pero yo soy consciente que sí he utilizado herramientas de inteligencia artificial
¿Qué me dice al respecto, maestro Enrique Rodríguez? Yo soy consciente que sí he utilizado herramientas de inteligencia artificial. Ah, pero ¿cuál es la pregunta? Perdón, doctor. La pregunta ¿es ético quedarme en silencio sabiendo que sí he utilizado para ese artículo herramientas de inteligencia artificial? Pues el asunto precisamente está en eso, en el, como usted lo decía, en la honestidad de propiamente, de, digámoslo así, de lo que indica la propia método, ¿no? O sea, método, técnicas, instrumentos, y si entendemos que un instrumento, en este caso es la IA, y ser claro en ello, pues estamos siendo honestos y son parte o cómo utilizamos, en qué criterios, bajo qué criterios, no tendría ningún problema, pero desgraciadamente en cómo la simulación, ¿no? O sea, el hecho precisamente de lo que ha venido a instalarse la IA, que es una, dentro de lo que cuestiona la IA en el contexto de la educación o de las instituciones, es que los supuestos intelectuales, y me incluyo yo, supuesto intelectual, ya no leemos, ¿no? O sea, no leemos y por eso damos por hecho de que lo que ahí simula letras dice algo, ¿no? O que nos está refiriendo a conocimiento. Entonces, está cuestionando la dinámica en la que nos hemos venido manejando, no con la aparición de las inteligencias artificiales, que su boom es reciente, sino más bien de las propias instituciones, ¿no? Y los intelectuales y cómo damos clase, los docentes, qué hacemos cuando pedimos una tarea, etcétera. Es decir, yo no satanizaría a la IA, sino más bien la pondría en un espejo, ¿no? ¿Qué nos dice de nuestras conductas en este afán de la superproducción o superabundancia en la cual nos encontramos? Uh-huh. Muchas gracias, maestro Enrique Rodríguez. Uh-huh. Bueno, creo que Perdón, Carlos, antes, déjame sí, interrumpirte. adelante. No, es Ahí. que creo que hace rato no terminé de responder, pero porque, o no muy bien, o al menos no quedé satisfecho con la respuesta que daba el doctor, en relación a si las inteligencias artificiales son, este, ideológicas o ideología. Y quisiera nada más retomar rápidamente esto que decía, eh, que estábamos trabajando el doctor Enrique y un servidor, y porque mismo Enrique ahora terminaba con esto. Resulta que pues dentro como parte de esta ideología dominante, lo importante es ser cada vez más productivos. Incluso lo intelectual se ha vuelto un trabajo y respecto a ese trabajo hay que producir. ¿Y qué producimos? Artículos. ¿Artículos para qué? Para publicar. Y ahora la pregunta es, bueno, si utilizamos la IA, ¿es ético o no esconder que la usamos? Pues vamos, que no. Si de entre las cosas que se nos piden normalmente para nuestros proyectos de investigación es que hagamos visible nuestro método y nuestro instrumental de recursos para hacerlo. Si para dentro de ese instrumental tenemos a la IA, pues estamos llamados a hacerlo valer, aunque eso podría poner en entredicho nuestra capacidad como investigadores autónomos e independientes. Pero bueno, pues, si se nos exige que estemos publicando y publicando y publicando, es decir, seamos cada vez más productivos, como decía Enrique, pues más bien lo que hace la máquina es llevarnos a este punto de cansancio. Pero ¿por qué diría que sí también es ideológica la inteligencia artificial? Bueno, volviendo a lo que describíamos en Enrique y yo, la IA, siguiendo a Habermas, la IA también es una nueva forma de ideología tecnocrática. Y esto dice, podríamos decir desde Habermas, en este texto de la ciencia y la tecnología como ideología, es así porque la inteligencia artificial se presenta como la solución más objetiva y eficiente a los problemas sociales complejos, algunos urbanos, económicos, jurídicos e incluso para la productividad intelectual. Al delegar la toma de decisiones a algoritmos, se evita el debate público de los valores, los fines, las prioridades de la sociedad. Es cierto que, como decía hace un rato también, pues, se puede humanizar. Es cierto que tiene sesgos, es cierto que tiene límites y no logra del todo. Bueno, pues ahí es donde tendríamos que intervenir y no caer en lo que ahora Enrique también describía, que en lo cual podríamos fallar, que es dar por sentado que aquello que hemos recibido de la IA ya está bien. Al- eh, si un algoritmo decide, por ejemplo, la pena de
la pena de un delincuente, se asume que la decisión es imparcial y racional porque se basa en datos, cuando en realidad está programada con los valores y sesgos. Esto despolitiza la esfera pública. Dicho de otra manera, en resumen, la inteligencia artificial no es un instrumento neutral, es la nueva versión de la ideología tecnocrática. Se vende que los algoritmos son objetivos y libres de sesgos, pero no. Ya nos comentaba que esta arquitecta que ha programado al ChatGPT de paga ha encontrado todos estos sesgos, todos estos errores, y todavía podemos darnos cuenta de ello cuando le pedimos que resuelva tales o cuales cosas. Y en algunas IAs, creo que ya lo hemos visto, ya viene la advertencia. Por favor, revisar el resultado porque puede venir con errores, muy en letras chiquitas, etcétera. Pero lo que digo es que como tal instrumento y como sucede con los otros instrumentos intelectuales que usamos, con los otros auxilios, es pues hacerlos valer hasta donde puedan hacerse valer y admitir los límites, tomando el toro por los cuernos, como se decía antes, y asumiendo que los hemos utilizado, que los hemos utilizado y, y cuestionarlo también, que sería importante. Bueno, quería agregar eso nada más, perdón, la interrupción. Adelante, Carlos. Dentro de este diálogo que tuvimos, también nos dimos cuenta que rara vez el artista visual titulado vive de su profesión, o por lo menos, bueno, esto al 100%, ¿no? Es decir, independientemente de que se gane el título de artista y produzca arte, muchas veces esta producción no es tan fructífera como para vivir solo de esta. Por lo cual el título de un estudio superior ni el reconocimiento de la sociedad viene siendo algo suficiente, ¿no? Entonces el problema es la sociedad, ¿no? ¿Por qué la sociedad? Porque esta no tiene una culturalización adecuada acerca de las artes. Por ende, no las valora y no valora al propio artista, es decir, al productor y a la producción. Entonces, para los artistas visuales, la IA debería de ser una herramienta que le ayudara, le ayudará, perdón, a romper con lo que algunos artistas denominan como falta de inspiración o un bloqueo creativo, ¿no? Ya que la inteligencia artificial no deja de ser una herramienta al servicio del hombre. Entonces, la IA genera la simulación de algo que emergió de un texto, el cual ni siquiera tenía forma. Es decir, este no contaba con forma en cuanto, bueno, con una forma más allá de la redacción y las reglas de la misma, ¿no? Esta parte creo que es importante porque entonces, por medio de este texto es que hay una carencia figurativa, ¿no? Entonces la IA lo que lo logra basado, o el resultado lo logra basado en la alimentación de millones de imágenes, de textos generados por personas, y de esta manera la IA es una herramienta y no un ente consciente, perdón, un ente con conciencia propia, ¿no? Entonces, de esta manera se podría ser usada por el artista con un fin comercial indirecto, pero esto también tendría que tener relación con muchos artistas que no se acercan demasiado a ella porque tienen un prejuicio, ¿no? Es decir, el prejuicio de usar la IA porque creen que esta les va a quitar cierto terreno, ¿no? Entonces, el artista visual debería de comenzar a expandir sus horizontes, ya que la IA de alguna manera es parte del futuro de las artes visuales. Es decir, por mucho que le odien y le teman, esta ya se está posicionando como una herramienta productiva de aplicaciones hacia las artes visuales. Digamos que de esta manera ayuda a recortar tiempos y a mejorar la producción visual. Por otro lado, las redes sociales, como la inteligencia artificial, son solamente una herramienta, ¿no? En el caso de las redes, son el escaparate donde las personas pueden llegar a difundir aquello que están realizando, ¿no? Esto no significa que éstas sustituyan a las galerías o a los galeristas en el proceso de la venta de los objetos artísticos, ¿no? Entonces la IA es solo un instrumento, el cual hasta el momento, digamos que en muchos de los casos se le ve de forma negativa y prejuiciosa, porque algunos creen que sustituirá al propio artista, ¿no? Pero bueno, esto creo que es imposible porque como anteriormente se mencionó, las IAs tienen que tener algún, alguien que los maneje, alguien que les dé la instrucción y bueno, ese que lo controla es el que hace que la IA funcione, ¿no? Entonces la IA por sí sola es inútil
como el pincel, sin el artista no podría producir nada, ¿no? Entonces, el problema de los artistas que se preocupan por la IA es porque su técnica y su talento son escasos, por lo cual lo que hace que la IA, eh, más bien, por lo cual hace que la IA supere con creces lo que estos artistas pueden producir. Entonces, el artista siempre tendrá algo que no tiene la IA. Y creo que ahí es donde está algo que denominaría la magia de este diálogo, ¿no? El artista tiene el alma, el artista plasma un poco de esa alma en lo que pinta y desarrolla. La IA no tiene alma, no hay esencia, no transmite un sentimiento. Es una técnica digital que prácticamente genera una imagen, ¿no? O sea, digo técnica, ¿por qué? Porque está programada, porque tiene ciertos principios que reproduce aquello que han ido grabando la mayoría de las personas de algún modo sobre ella, ¿no? Entonces, el artista tiene eso que la IA jamás podrá tener. Entonces la IA es producida por grandes computadores, los cuales tienen la cualidad de trabajar de manera semiautónoma, es decir, por medio de una indicación produce las imágenes. Estas imágenes en muchos casos podrán ayudar a la mejora de la producción artística, es decir, como un elemento que sirva para una referencia hacia una obra que el artista quiere producir, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que creo que esas obras pueden ser de beneficio para que el artista pueda generar una nueva obra, es decir, que no use esta obra como una calca, ¿no? O sea, que sea totalmente una copia de lo que le está dando la inteligencia artificial, sino que lo tome como una idea, la cual pueda usar y, digamos, engrosar con su propia imaginación y la técnica que ha aprendido por medio de los estudios artísticos. Entonces, yo considero que la IA no es una, o no debería de verse como una amenaza para los artistas plásticos, sino que deberían de utilizarla como una ayuda para poder realizar eh, nuevas creaciones. Maestro Carlos Gutiérrez, a su intervención, por favor, y un poco con lo que comentaban los maestros. Desde ese 22 de noviembre del año 2022 al día de hoy, lo dicen muchos, ¿ah? Y hay estudios, ya se ha trabajado en Londres, en Estados Unidos y en muchos países. Nosotros estamos dejando de leer, estamos dejando de hacer el ejercicio de pensar, de criticar, de crear cultura. ¿Qué nos está pasando entonces, maestro? Usted que es un artista visual y Juan que nos acompaña, Enrique que nos acompaña, ¿qué nos está pasando con estas herramientas de inteligencia artificial, con esta tecnología, nivel de dependencia, cierta conexión emocional? Es más, ha habido ponencias acá en el instituto, unas tres, dos, tres, donde los seres humanos se han llegado a enamorar de inteligencias artificiales. Poco más si quieren contraer nupcias en Asia, en Medio Oriente. ¿Qué dice usted, maestro, a lo primero que le he señalado? Carlos Gutiérrez, maestro, por favor. Es que creo yo que el detalle es el punto donde podemos entender la cultura, ¿no? Creo que ahí el detalle primero tendría que profundizarse en qué es en realidad la cultura y cómo lo ha ido el hombre olvidando y degenerando al grado que, bueno, todo puede ser ahora cultura y creo que ya hay un gran error, porque esto debe de ser más amplio, debe tener un sustento no sé cómo decirlo, un poco más social, intelectual. La cultura forma y lo que las personas han olvidado es esa formación. Entonces creo que de ahí han tomado demasiadas líneas, digamos, muy por encimita, que a todo le llaman cultura. Entonces creo que este es un problema real para tanto lo artístico como cualquier campo, ¿no? Donde creo que tendría que profundizarse y tendría que llegarse a ciertos diálogos que permitan liberar a la cultura. Creo que, bueno, espero aquí no estar diciendo algo incorrecto, pero creo que tendrían que liberar también de ciertas ideologías que no le permiten crecer y que no le permiten establecer un sentido propio eh, hacia un camino firme, ¿no?
Creo que eso es esa parte. En cuanto a eso del enamoramiento y demás, pues creo que también tiene que ver con la cultura, porque entonces ya se deja de tener un contacto físico y entonces se cree que lo que no puedes tener cerca de una persona, porque a lo mejor es difícil llevar a cabo una relación, pues lo vas a tener con una máquina, ¿no? Pero creo que aquí volvemos al mismo punto, donde la máquina no tiene sentimientos. Y si la máquina no tiene sentimientos, entonces tú te estás enamorando de un algo que no es un ser humano, que no tiene conciencia y que solamente te está contestando aquello que está programada y condicionada a contestar. Y como el 99% de la población probablemente quiere escuchar lo mismo, es por ello que atina a ese punto. Pero creo que de igual manera solo es un camino que está relacionado con una programación, ¿no? Muchas gracias, maestro Carlos Gutiérrez. Los que nos acompañan en la plataforma del Zoom en vivo, si desean formular alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, nos acompañan los tres maestros desde el hermano país de México, el maestro Enrique Rodríguez, Juan Granados y Carlos Gutiérrez. Si alguien desea formular una pregunta, quiere participar, puede hacer el uso del micro o está el servicio de mensajería de Zoom. El- adelante, Christopher. Puedes hacer uso de la palabra Christopher. No, discúlpeme, fue un error mío. No, no se Que vi, preocupe, maestro. que vi mi También, cursor como si fuera una mano levantada. Sí, a mí me gustaría comentar, bueno, aparte de que me gusta bullear a Carlos, pues sí, ¿no? Es que su respuesta es muy de la vieja escuela y no porque yo sea muy de la nueva escuela, pero es eso, ¿no? O sea, ¿qué impide que el amor se desarrolle por una máquina? ¿O cómo sabes que la persona de quien te enamoraste no está condicionada como para responder ciertas cosas, ¿no? Que la cultura en ese sentido es cierta manera de programación, ¿no? De programación de ciertas respuestas, del ideal romántico, del ideal cursi, etcétera, ¿no? Por poner un ejemplo. Pero en ese sentido, ¿qué impediría eso? No sé, que le falta un cuerpo, pues te imprimes uno y ya, ¿no? Pero no sé, en ese sentido, ya dependerá como de reformular esto. En lo que decía Juan, creo que sí, antes de tu intervención, es interesante sobre todo entender eso, o sea, admitir que hice o que estoy produciendo con IA, en ciertos contextos pues hasta se alaba, ¿no? Pero en los contextos educativos, intelectuales, pone en cuestión por qué estás ahí. ¿No eres capaz? ¿Te falta? ¿No sabes? En ese sentido creo que es lo que cuestiona, ¿no? Sin que Benjamin sea como mi autor sagrado, pero creo que el punto de la fórmula se aplica, o sea, ¿qué cuestionaba o qué ponía inoperante en su momento la foto y el cine? El valor, dijo, de la creatividad, el valor precisamente del valor único. Hoy, ¿qué pone en jaque la IA? Pues eso, lo que creíamos que era propio de nosotros, ser inteligentes, saber, ser creativos, como dicen, ser talentosos, pero se nos olvida algo, en el mundo del arte ya hay arte sin talento, o sea, no sería algo nuevo. Entonces, en ese sentido, no estamos, digamos, yo creo que es más el temor o cierta resistencia y en el caso, por ejemplo, de la cultura, pues creo que no nos estamos, no diré comiendo el mandado, pero sí nos estamos durmiendo en nuestros laureles. O sea, la cultura ya se está generando de una nueva manera. O sea, la escritura ya no es la forma a través de la cual se está generando la cultura. Va a desaparecer, quién sabe, pero se está generando la cultura de una nueva forma. ¿La IA tiene la culpa? No lo sé, pero también está haciéndonos ver, pues precisamente, eh, por ponerlo de alguna manera, las teorías propias del aprendizaje. O sea, en ese sentido, si ya no tienes gente que lee, ¿por qué le enseñas, tienes tanto afán en que en estos teóricos, Piaget, Vygotsky y todo su discipulazgo, de que la lectura es el centro de la cultura? La verdad es que no, o sea, no porque no lo sea, sino porque estamos viendo que la cultura se está transformando desde otras prácticas. Entonces creo que las preguntas vienen precisamente ante formas o formatos a través de los cuales nos veníamos moldeando en generaciones pasadas. Perdón, hasta ahí. ok. Maestro, Sí, maestro, puedo.
Sí, sí, por favor, maestro. Esta parte que menciona Enrique sobre lo que genera la IA como, bueno, objetos artísticos, eh, sí estoy de acuerdo totalmente. O sea, hay artistas que ya bajo digamos, un discurso, generan algo que por lo menos yo no considero arte. Y en este punto creo que la IA tiene un punto a favor, porque a veces la IA genera elementos que están más artísticos que el resultado de esas acciones artísticas que tienen, bueno, solamente un sustento ahí teórico, ¿no? Entonces, yo ahí sí estoy de acuerdo también que, bueno, no todo lo que genera el hombre es más, digamos, alto o mejor que el arte que puede generar una inteligencia artificial. Sí, yo no estoy peleado con la inteligencia artificial, como ahorita me mencionaban con esta parte bueno, hay cosas que no se nos permite, por lo menos donde nosotros estamos, que es uso como de la inteligencia artificial para generar ciertos eh, textos, ¿no? Pero, por ejemplo, eso no impide que podamos buscar un hilo que no hemos encontrado para darle un proceso a un estudio. Y creo que por lo menos eso en mi caso resulta favorable. Lo he aplicado solamente como para encontrar una línea conductora, ¿no? Creo que ahí también se puede usar, no es algo que deba de estar totalmente satanizado, sino que estas herramientas solo creo que nos falta también practicarlas, entenderlas para poder culturalizarlas y vernos que no son tan malas, ¿no? Si me permiten, yo Sí, con maestro. estas, Sí, gracias, maestro. con estas intervenciones tenía, eh, incentivaban ciertos recuerdos justo de lecturas, pero que podrían tener que ver con la pregunta que se hizo a Carlo una vez que terminó su exposición. Ah, recordaba este texto de Nicolas Carr del 2010 que se llama ¿Qué nos está haciendo el Internet o qué está haciendo el Internet con nosotros o algo semejante? Y pues la respuesta que se daba a sí mismo es la de nos está haciendo superficiales. Superficiales pues porque nos mete en una dinámica que he escuchado, se le denomina de la inmediatez. No quiere decir que no haya medios, solo que es tan expedita que parece que no los hay. Nos comunicamos muy rápido, nos informamos también, como decimos, en tiempo real, eh, pues accedemos a información sin mayor esfuerzo. Y justo decimos eso, decimos información. Ya el conocimiento, lo que antes parecía ser conocimiento adquirido con el esfuerzo y la lectura, ahora es tan solo información que podemos obtener. Y bueno, también por medio de la experiencia, porque bueno, tan solo para llegar a algún sitio, pues había que recorrer el camino al menos una vez o varias veces. Ahora no, ahora tenemos un GPS, un geolocalizador que nos permite llegar sin demasiadas dificultades. Nos ha, nos han liberado, por decirlo de esa manera, estas tecnologías, nos han liberado de la experimentación, del saber por medio de la experiencia, de hacernos expertos en ese sentido. Por eso la idea de la superficialidad. Y lo conectaría con aquella conferencia que en la misma, casi en la misma línea, daba Mario Vargas Llosa en 2012, que tituló Conferencia texto que se publicó en Letras Libres y después en un libro y después se convirtió en un diálogo con Gilles Lipovetsky y que se llamaba La civilización del espectáculo y que definía como esa civilización que tiene en el tope de su tabla de valores la diversión y el entretenimiento, otra vez la superficialidad, y todo se ha aligerado y ahora leemos libros fáciles, si leemos libros fáciles, vemos películas fáciles, escuchamos músicas fáciles, fáciles de asimilar, fáciles de entender, fáciles de, etcétera, etcétera, etcétera. Y en aquel diálogo con Lipovetsky decía que si seguimos este camino donde aceptamos que todo lo que hacemos es cultura, sí defendía cierta, cierto elitismo, cierto elitismo que no sé qué tan malo puede ser si supone que nos merece un cierto esfuerzo porque la cultura nos humaniza y nos humaniza porque nos aleja de la barbarie. Y decía en ese entonces, en ese diálogo con Gilles Lipovetsky, Mario Vargas Llosa, aquel que ha leído el Ulises de James Joyce o ha leído Busca el tiempo perdido de Marcel Proust, es mucho más consciente, mucho más sensible para auxiliar a sus hermanos, etcétera. Probablemente
vamos, me refiero únicamente a lo que dicen, pero que tiene que ver con lo que recién se está dialogando respecto a qué está pasando, qué nos está haciendo y demás. Y por último, una, una última lectura que hice es Las reglas del parque humano de este filósofo alemán, Peter Sloterdijk o Sloterdijk. Esto en el cual sí dice, se le responde a Carta sobre el humanismo de Heidegger, pero pues tiene que ver con la domesticación y la barbarie. Desde antiguo las cartas perdón, los libros han sido cartas esto, dirigidas a, a otros seres humanos, a veces insospechados, pero que en buena medida ayudan a domesticar. Eso ha sido la cultura, un proceso de domesticación. Si ya no leemos, ¿ahora qué nos domestica? ¿Qué nos aleja de la barbarie? ¿Qué nos hace no ser más agresivos? ¿Qué nos impide aniquilarnos unos a otros? No lo sé. Probablemente lo haya. Probablemente haya otros recursos, probablemente haya otras maneras de domesticar a este animal humano, de mantenerlo dentro de los límites de las trancas, de los corrales, humanos, aunque podemos decir también que existen barbaries culturales que no es tan fácil admitir o asumir. Pero vamos, va por esa línea. Si ya no leemos y lo que leemos, por ejemplo, como resultado de una pesquisa en Internet o en un buscador o de una solicitud, una instrucción a una IA, es normalmente algo que decía Enrique puede estar vacío, pero le damos sentido porque pues vemos que en ello hay palabras y adquieren significado y demás, pero casi siempre son respuestas breves, cortas, puntuales, y libres de alguna forma de todo el esfuerzo que supone, por ejemplo, ponerse a leer un libro, ponerse a leer y a entender lo que se está diciendo en eso. Bueno, era lo que quería comentar. Gracias. ¿Seguimos por acá? Sí, sí, perdón. Maestro Enrique, ¿usted va a comentar, maestro? No, pero de alguna manera nomás lo que quería comentar lo de Sloterdijk es muy freudiana, ¿no? La respuesta de que la cultura, ese malestar de la cultura que nos ata y nos civiliza, que por el otro lado es el peligro, ¿no? De que en cualquier momento pueda salir ese animal que está bordeando la cultura, ¿no? Pues sí, coincido contigo, o sea, pero creo que la respuesta, no sé si sea la respuesta, pero hemos dado pistas, ¿no? La producción, ¿no? La productividad, ¿no? O sea, es lo que nos mantiene atajados ante ese peligro. Ok. Maestros, a los tres yo les digo, en términos orteguianos, este tema de meditarlo, de ensimismarnos, de cuestionarlo en relación a esta maravillosa presentación que los tres hacen, ¿y qué pasa en los términos orteguianos con el gran público, con las grandes masas, que no tienen ningún tipo de interés sobre estos temas? Lo que pasa sus vidas, sus días, es tener un celular a su lado las 24 horas, fuera de lo que descansan, porque hasta en la cama están con el celular y su vida depende ahora de estos aparatos. Y la mayoría, ni siquiera hace uso bien del celular, ni siquiera hace uso bien. Tampoco saben utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Si tú te sientas y les pides un tiempo y que te enseñen qué es lo que saben, mucho se dice. La preocupación que yo muestro es que ese gran público, la gran gente, los ciudadanos del mundo, no necesariamente conocen estas herramientas. Su vida está en el celular, en un clic, en desplazar las imágenes, ya no quieren leer. Usted manda un video grande, olvídese, no, eso no tienen tiempo para eso. Entonces, realmente, ¿qué es lo que está pasando con nuestra forma de vida? ¿Qué es lo que está pasando con los ciudadanos digitales y con los ciudadanos que no son digitales? Hay que entender que hay muchas personas en diferentes partes del mundo que no tienen internet, que no hacen uso de internet
Muchos se niegan a usar un equipo, un smartphone, un celular, y muchos tampoco no quieren utilizar las herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuántos tienen interés? De cada 100, de cada 1000. ¿Cuántos realmente tienen interés? ¿Cuántos los utilizamos para escribir? ¿Cuántos vamos ensayando que a la semana aparezcan tres nuevas ya? ¿Y cuántos probamos, ensayamos, hacia en la versión gratuita los utilizamos? Sí, eso también habría que ponernos a pensar. Hay una deuda pendiente desde los estados a través de la democratización, de la universalización, y esto de la mano de los derechos constitucionales ya en el mundo, como parte de un derecho, el acceso al Internet, el acceso a las herramientas de inteligencia artificial. Yo como docente, como maestro, yo lo veo. Y aquí los más desfavorecidos son aquellos que no cuentan con equipos y dispositivos electrónicos para este tipo de actividades, para este tipo de tareas. Yo creo que en eso no hemos sido conscientes de los que nos acompañan de México, de Ecuador, aquí en Perú. Eso no podemos cerrar los ojos a esa realidad en el mundo. Fácil, pues, en mi comodidad tener todas las condiciones. Y la pregunta es, ¿y los que no lo tienen? ¿Y los que no cuentan con un equipo? ¿Y los que no pagan un servicio de Internet? ¿Los que no tienen estas herramientas, estas tecnologías mínimas, básicas, elementales para un ciudadano hoy en día? ¿Qué dicen ustedes, maestro, al respecto, por favor? Ya lo adelantaba, justamente por un lado, quienes sí tienen acceso a estas tecnologías y, como decimos por acá, se la viven en y con el celular, confirmaría esta previsión orteguiana de la rebelión de las masas. Esas masas de las que pues, a las cuales hemos aludido también con aquello de que el Internet nos hace superficiales, de que en el tope de la tabla de valores se encuentran entre nosotros también, incluso, y los jóvenes y los no tan jóvenes, la diversión y el entretenimiento, y que lo que cueste un poco más de trabajo, ya sea porque requiere más tiempo, ya sea porque requiere un esfuerzo un poco más grande, pues lo rechazamos, porque no es entretenido, porque no es divertido, porque nos aburre. Y, y en ese sentido, las masas eh, se han, se han revelado, y ahí las tenemos, para las cuales todo es cultura, ya no, incluso también esta idea de que pues, nos hemos vuelto cada vez más capaces de producir engaños y menos capaces de identificarlos. Por el otro lado, si me permiten el comentario, aquellos que no tienen acceso a esta tecnología, que pues ya forma parte de esta cuarta generación de derechos humanos, esto en un sentido cierto, efectivamente es lamentable que los gobiernos no hayan resuelto esta disparidad, esta injusticia, esta falta de igualdad entre todos, pero si como vemos, y no es un futuro muy halagüeño, el que todo se reduzca a diversión y entretenimiento, quienes no tienen acceso a esta tecnología están a salvo de eso. Nada más será mi comentario. Muchas gracias, maestro Juan Granado Valdés. ¿Quiere participar, maestro Enrique, maestro Carlos, en relación a esa pregunta, por favor? Pues yo solo agregaría esto que dice al final Juan, es muy acertado, ¿no? Creo que me aventuraría a decir que por lo menos guardan un poco más también, digo, no quiero generalizar, ¿no? Pero esa parte humana que también se pierde por medio de los dispositivos, ¿no? Entonces yo solo sumaría esa parte donde, bueno, como mencionaba Juan, se encuentran a salvo y sobre todo de todo lo que decía, pero también de esa propia humanidad que día a día se va perdiendo, ¿no?
Mm, Maestro Enrique. no, pues no sé, la verdad es ah, no sé, el término masa, vulgar y eso, pues un término pueblo, ¿no? O sea, se me hacen términos sin un referente que no, que, o sea, que de difícil de abarcar y en ese aspecto pues, sí respeto a Ortega, pero también, como ya o sea, si seguimos esa línea, ¿no? O sea, por ejemplo, Ortega conecta muy bien con Vargas Llosa, ¿no? O sea, en ese sentido elitista de la cultura. Y en ese otro aspecto, pues no sé, o sea, negarle a las masas factores de producción cultural, pues no, bueno, sería muy de principios del siglo XX, y por el otro, pues bueno, también ya ha habido defensores y como Humberto Eco, ¿no? En Apocalípticos e Integrados, donde sí admite la posibilidad. Entonces, no sé, ahí más bien yo establecería como qué estamos diciendo cuando hablamos de masa, qué estamos diciendo cuando hablamos de cultura, un poquito más bien para decir, bueno, bajo qué aspectos o perspectivas podemos decir si sí o no hay cultura, ¿no? No es tan fácil como decirle si la hay, no la hay, la tienen, no la tienen, porque depende de varios factores. Cuando yo me cito un poco Ortega y yo la tesis de maestría y la tesis de doctoral, filosofía de la técnica y la tecnología, lo trabajé con Ortega, tengo acá su colección de revistas de Occidente, no hay pierde en el sentido de ese universo que maneja Ortega y lo último que usted señala, definitivamente, maestro, totalmente de acuerdo. Sin embargo, lo que debe quedar claro para nosotros al día de hoy es que en meditación de la técnica, Ortega anticipa muchos de los males que nosotros hoy día tenemos. Queramos o no queramos, la evolución, la involución de la técnica, las tesis que sostiene usted en algunas presentaciones con Benjamin, genial, pero Ortega de alguna u otra forma advierte y anticipa que él se hace una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el Imperio Romano? Es una de las preguntas que él desarrolla en su estudio, ¿no? ¿Qué es lo que pasó con el Imperio Romano? Hoy en día yo voy a decir, no, estamos en Zoom en vivo, que todo hay control, que todo nos dominan, que todo está siendo espiado. ¿Qué es lo que está pasando con los Estados Unidos de América? Hoy en día, ¿qué es lo que está pasando con los Estados Unidos de América? La pelea y la guerra de la inteligencia artificial en el mundo, geopolíticamente, estratégicamente la ganó China hace rato. Eso hay que ser muy objetivos. China la ganó hace rato. Lo que está haciendo China en su sistema educativo, lo que está haciendo China en su planificación, con sus estudiantes, con sus ciudadanos, es una cosa, pero sacada de otro mundo. No es de ahora, los chinos se anticiparon esto hace 30, 40 años en los estudios de maestría y doctorado, los del director del instituto, teníamos compañeros chinos acá en Perú. No es de ahora, no nos sorprendamos que esto no es de ahora, y también la crisis de lo que vive Estados Unidos no es de ahora. Eh, Todos esos vicios, todos esos excesos, todas esas faltas de control de nosotros mismos como seres humanos, de esa relación que tenemos con los instrumentos, con las tecnologías, con los medios, eso nosotros mismos lo hemos generado, nosotros mismos lo hemos buscado. De lo que ustedes dicen en esta presentación maravillosa, los tres, no nos debemos olvidar de que somos seres humanos, de que debemos tener tiempos, momentos, espacios para con la familia, para con nuestros hijos, para con nuestras esposas. Yo tengo momentos en que me desconecto y para los tres le digo, y los que estamos en vivo, prefiero antes de estar en todas las redes, seminarios, conferencias, cursos, MOOCs, todo lo que hay en el mundo, tomar un buen libro, sentarme y ponerme a leer mi buen libro. Y si tengo que salir con la familia, también lo hago. Y en esa producción de los cuentos de ciencia ficción, a todos mis amigos del extranjero les digo, está hecho con inteligencia artificial. La verdad te estoy diciendo, sí. No es que por falta de creatividad, por falta de capacidad, que por no por, sino que hay que experimentarlo, hay que probarlo y hay que decirlo la verdad.
Maestros, si no hubiese alguna pregunta de los que nos acompañan, alguna duda, alguna consulta, por favor, yo les pediría a ustedes, maestros, Carlos, Juan, Enrique, palabras de despedida a esta maravillosa presentación, por favor, maestros. Y que Lino, Lino, activó su cámara, su micrófono. Sí, doctor, muy buenas noches. Buenas noches. Soy también un seguidor participante de este temario, de este programa, de este Instituto de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital. Quizás el comentario va que de mi parte, ya que la inteligencia artificial ha avanzado bastante, está llegando a todos los rincones, ¿no? Personas de diferentes niveles de vida social, intelectual, eh, pero vemos y es palpable en el día a día que muchos adolescentes, jóvenes y personas de repente que de zonas rurales están afectados también por la inteligencia artificial, dado que, dado que eh, hay mucha programación de videos, programas cortos como TikTok, en el mismo Facebook, donde de repente no hay material que pueda ser beneficioso para su crecimiento personal, ¿no? Eh, eso es uno por un lado, ¿no? Y como usted, no sé si ha palpado, pero en el caso mío sí, de que los jóvenes y adolescentes en esta era, pues están viendo más, se puede decir, programas que no va con su crecimiento. En algunos aspectos, o para algunas personas, quizás sí, nos ayuda bastante para las investigaciones, realizar algunas actividades, trabajos, etcétera. Pero a algunos también no lo está ayudando muy bien. ¿Qué podemos hacer respecto a eso, doctor? Gracias. Es una pregunta, en principio, difícil de responder. Mm, ¿Qué podemos hacer? Seguir promoviendo. Creo que en alguna otra intervención, aquí mismo en el canal del Instituto Peruano de Inteligencia Artificial y Ciudadanía Digital, platicábamos sobre, vamos, estas diferencias generacionales que se dan entre, pues, las personas mayores que tienen dificultades para incluso hacer uso de un smartphone o no lo quieren hacer, y aquellos jóvenes que pues no entienden cómo es que todavía hay gente que no los usa. Y creo que decíamos en aquel entonces que podríamos fungir más o menos nosotros que nos involucramos con esto, pero que también nos damos cuenta de aquello otro, fungir de puentes de un lado hacia el otro y y a la inversa. ¿En qué sentido? Bueno, hace un momento nos decía nuestro anfitrión que pues él prefería desconectarse, leer un buen libro, estar con la familia, salir a pasear. Esto a veces empieza a perderse de vista en el valor formativo, formativo en el buen sentido de crecimiento personal que tiene, y se prefiere la red social, se prefiere ver los videos que justamente no tienen otro propósito más que el de divertir, el de entretener, el de hacer pasar el tiempo, y que muy pronto nos damos cuenta que si no lo tenemos, el aburrimiento nos invade. ¿Cómo hacer o qué hacer? Pues tratar de mover, de estimular, de motivar a que descubran el valor que tiene, pues aquello otro que también ha formado la cultura que nos ha formado como humanos y nos sigue siendo humanos. Y a la inversa igual. Esto,
los recursos que tenemos, los instrumentos, las máquinas, pues volviendo, por ejemplo, al caso de Ortega, a mí me gusta mucho más bien la idea en la misma meditación de la técnica de que la tecnología invierte la evolución. No somos una especie que no solo se ha adaptado al ambiente como otras, sino que más bien hemos hecho que el ambiente se adapte a nosotros. Y en ese sentido lo hemos hecho, lo hemos logrado, pues con la tecnología, con las tecnologías, con los recursos tecnológicos, desde la primera vez que se instrumentó una piedra, una rama, una vara para defenderse o para hacer cualquier otra cosa, el ser humano se hizo de recursos para subsistir y para modificar su entorno. Ahora nos está modificando, por supuesto, nos está cambiando las maneras de investigar, las maneras de producir literatura, nos está invitando a explorar eso, pues ahora que somos nosotros, eh, digo, puede ser muy pretencioso, pero digo, como puentes, tratar de invitar a aquellos que no le ven la utilidad o que ven solo el peligro, pues a que exploren. Y si efectivamente después de su exploración insisten y concluyen que es un peligro, bueno, pues ya está, pero que lo concluyan después de experimentarlo y a la inversa, con los jóvenes que experimenten otras posibilidades de formación y de crecimiento. O más bien, que experimente formas de crecimiento y que no se dejen absorber por, por estas formas de entretenimiento más actuales. Bueno, te diría yo eso, espero más o menos haber esbozado una posible respuesta. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Y bueno, no sé, nos pedía nuestro anfitrión que fuéramos cerrando, pero no sé si hubiera alguna otra intervención. Y si no la hubiera, pues yo cerraría con eso, ¿no? Recordar que el día de hoy, pues hemos este, intentado reflexionar sobre la fragilidad, la vulnerabilidad específicamente del artista visual frente a las inteligencias artificiales. Yo diría, no hay tal, es un recurso más, explorarlo, experimentarlo, utilizarlo es lo que se espera de un recurso, de un instrumento, pero tampoco se trata ni de exagerarlo para bien ni para mal, de posicionarnos de formas tecnófobas o tecnófilas, como lo hemos dicho otras veces. Esto, y creo aquí es clave, por lo que también ya platicábamos, es clave que de nosotros depende la instrucción. La instrucción, el prompt, esto es, ¿qué puede hacer o qué va a hacer incluso la inteligencia artificial? Esto no lo va a hacer por cuenta propia, vamos, que no va a investigar lo que yo investigo como docente de la Facultad de Artes de la universidad. Si algo busca es porque yo le he pedido que lo haga o le he instruido para que lo haga. Si algo más puede hacer al respecto, igual, la instrucción ahí está. Que eso me facilite, pero también que eso me vuelva más productivo, ojalá no me meta en esa otra dinámica de producir al por mayor, etcétera. Pero eso, la instrucción puede ser una clave importante. Muchas gracias, maestro Juan Granados Valdés. Por favor, cedo la palabra al maestro Carlos, al maestro Enrique. Yo nada más agregaría que no perdamos de vista que son herramientas que podemos utilizar para un beneficio. Digo, hay que tener cuidado también porque pueden resultar no tan positivas, pero creo que juzgarlas solo por el miedo o por el prejuicio no es correcto, ¿no? Sino tratar de sacarle el mejor provecho y bueno, si no nos funcionan, pues simplemente dejarlas a un lado. Pero ya una vez experimentado, una vez teniendo en cuenta pues ya una no sé cómo decirlo, como ya una experiencia propia, ¿no? Nada que nos hayan contado y entonces decidir si sirven o no sirven. Solamente eso y bueno, agradecerles por habernos invitado a estar con ustedes. Gracias. Muchas gracias, maestro Carlos Gutiérrez. Maestro Enrique. Bien, pues coincido con en el doctor Granados y con Carlos.
En caso del el doctor Granados, la parte fundamental, ¿no? O sea, el hecho de lo que preguntaba Lino en torno al ambiente familiar. Eh, Obviamente, sí, ¿no? Lo que ya veíamos o mencionábamos dentro del trabajo es esta ideología de la hiperproductividad que nos quita tiempo en la familia y a la familia, a cada miembro de la familia le quita tiempo, la pantalla, su interacción, etcétera. Pero creo que precisamente el doctor Juan está ahí haciéndonos ver, ¿no? El peligro de la pasividad ante esta nueva tecnología o estas tecnologías que están modificando nuestra vida y la parte activa, ¿no? Donde no como padre o como adulto puede mediar, no prohibir, mediar, hacer precisamente a los hijos, a los familiares, agentes activos, ¿no? De esta búsqueda, de esta recepción, que no sea simplemente pasiva, sino que sea activa, ¿no? Generando precisamente hábitos o precisamente eso, o sea, si el algoritmo se basa en nuestros, bueno, quiere dominar nuestros hábitos, digámoslo así, en su mediación, pues también oponer o mediar esa resistencia, ¿no? De eso que podría precisamente ser un eje para valorar lo que, o educar al propio algoritmo, no que el algoritmo nos eduque o nos haga agentes pasivos, sino mediar nuestra interacción con él, ¿no? O sea, en ese sentido sí, sí comparto ese aspecto. Más bien, no podemos estar todo el día con nuestros familiares, nuestros hijos, viendo lo que están viendo, controlando lo que están viendo, pero si les motivamos a discriminar, a tener criterio de lo que puede valer la pena ver o interactuarse con esas herramientas, pues valdría la pena. ¿Sale? Bueno, yo con eso cerraría. Muchas gracias a los tres maestros que ya ha habido anteriormente que nos han acompañado. Busquen en el video en el Instituto Peruano de Inteligencia Artificial, Ciudadanía Digital, en el canal de YouTube. Ellos nos han acompañado con otras presentaciones maravillosas. Desde Silicon Valley nos regalan una idea del cambio, ¿no? En relación a las inteligencias artificiales. Ahora ellos medían que solo bastaba 3 meses para la obsolencia tecnológica, de acuerdo a cómo se está sucediendo esto, de todos los días o a la semana van apareciendo nuevas herramientas de inteligencia artificial. Las van publicando, las vamos usando, las vamos probando, las vamos testeando. 3 meses de obsolencia tecnológica y ya habría otras inteligencias, otras herramientas. ¿A dónde nos llevará todo esto? ¿A dónde nos llevará? La pregunta es, desde ese 22 de noviembre del año 2022 al día de hoy, ¿qué ha cambiado en los ciudadanos y en los hombres del mundo? ¿En qué hemos mejorado? ¿Nos hemos vuelto más productivos? ¿Escribimos mejor y más? ¿Estamos produciendo en mayor cantidad? En el instituto, el directorio tiene un lema del Renacimiento que nosotros lo hacemos nuestro y siempre lo tenemos presente. Educar al hombre oportunamente todo cuanto tiene de hombre. Y si hay algo fundamental en ese proceso de educación son los aspectos filosóficos, la concepción del mundo, la concepción del hombre como tal, y no dejar de lado el aspecto ideológico, con el respeto que se merecen todas las naciones del mundo, todos los gobiernos. Yo creo que desde donde estemos, todos queremos tener una bonita convivencia en paz, en tranquilidad, en desarrollo, con potencialidad, con capacidad para cada uno de los ciudadanos del mundo. Vamos a dar por clausurado este segundo ciclo año 2025 de este quinto seminario internacional, el título general, Arte e Inteligencia Artificial, el título de esta maravillosa ponencia, Fragilidad de los artistas visuales ante la inteligencia artificial generativa, reflexiones en diálogo. Nos han acompañado desde el hermano país de México el maestro
Carlos Gutiérrez Terán, el doctor Juan Granados Valdés y el doctor Enrique Jesús Rodríguez Barcenas. Les hacemos llegar un abrazo muy fuerte para todos, un agradecimiento a nombre del directorio del instituto, colaboradores en el Perú y en el extranjero. Siempre es un altísimo honor académico e intelectual contar con la participación de cada uno de ustedes. Los que nos han acompañado en el Zoom en vivo, muchas gracias. Mañana a las 10 de la mañana tenemos presentación en vivo y mañana van a estar subiendo al canal de YouTube varios videos de esta semana. Una de ellas también que recomendamos, el doctor Alfredo Vela Zancada, que se presentó en media semana desde España, donde les invito a que revisen su video. Ya tiene también presentaciones con nosotros, el doctor Alfredo Vela Zancana. Un abrazo muy fuerte, maestro Enrique Rodríguez, Juan Granados y Carlos Gutiérrez. Un abrazo muy fuerte desde acá de Lima, Perú, maestros. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado en el Zoom. Muy buenas noches y muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias.